Para entender la geometría descriptiva y aplicarla en un entorno de dibujo como AutoCAD, es necesario utilizar algunos comandos que nos ayuden a entender ese concepto. En este caso tenemos 17 elementos en los que vamos a estar jugando un poco con los comandos en AutoCAD. Vamos a empezar por el primero. El comando línea describirá una línea que puede iniciar en un punto en pantalla y apoyarse en los sentidos ortogonales para describir esos segmentos de línea. Nótese que cada uno por separado, si aplicara el comando F2, que es el comando lista, LI, podría observar que tiene una longitud, en este caso 2.95 metros. Así también cada elemento que se ha dibujado tendrá su propia longitud, por lo cual se entiende que son segmentos separados. Otra forma de dibujar una línea es describirla con un punto base. Esto se puede hacer utilizando las coordenadas. En la parte inferior en AutoCAD tenemos las coordenadas en dibujo. Así, donde tenga el cursor, puedo utilizar las coordenadas base. Por ejemplo, en este caso iniciaremos un punto en 310 hacia el este y en 191 en sentido norte. Y tendría mi inicio de línea. Pero en este caso no quiero utilizar la tecla ortogonal, así que la apagaré con la tecla F8. Así puedo dibujar libremente segmentos que me describan entidades de la realidad como un río, una quebrada o un camino. Por otro lado, el comando de línea extendida permitirá generar líneas en distintas direcciones, que en este caso lo voy a hacer en un sentido ortogonal aplicando la tecla F8. Con el fin de notar la diferencia, vamos a dar el comando de lista y veremos que en ninguna de sus propiedades contiene un valor de longitud. Esto se debe a que, a diferencia de la línea extendida es infinita. Por otro lado, el valor de color. Al utilizar un color, por ejemplo en este caso un color azul, me permitirá dibujar un elemento cualquiera, por ejemplo una línea, y utilizar ese color que le he dado. Si bien podría utilizar otro color y dibujar otra línea cada vez que realice el dibujo de una entidad. El comando polilínea es muy similar al comando línea, pero contiene varios segmentos unidos entre sí. La diferencia en realizarlo es que al utilizar las propiedades nos dará todos los valores de coordenadas y además tendrá una longitud que será la sumatoria de todos los segmentos de línea. El comando polígono tiene dos descriptores. Para ello vamos a ir primero al comando C, que es el comando círculo. Al crear un círculo puedo definirlo por un valor de diámetro en pantalla, utilizando por ejemplo los valores dinámicos, que puedo aplicar con la tecla F12. Si yo decidiera utilizar por ejemplo el valor 4, estaría describiendo un valor de radio. Si por otro lado deseara utilizar un valor distinto, por ejemplo un valor 2, describiría un valor de radio menor. Ahora bien, para el comando polígono debemos entender que si yo dibujara un círculo, en este caso con un valor 4, y quisiera dibujar un polígono, pueden haber varias formas de hacerlo. Primero, y en todos los casos, debemos describir la cantidad de lados que componen ese polígono. En este caso le vamos a dar un valor de 6 lados. Y le damos a punto central, sea el centro del círculo. Luego entrarán dos conceptos importantes. Si el polígono estará inscrito en el círculo o estará circunscrito en el círculo. Veamos la primera opción. Si está inscrito en el círculo, significará que al tocar el círculo, todos los puntos o vértices estarán inscritos en ese círculo. Si por otro lado dibujara un polígono con el mismo valor de centro y le dijera que está circunscrito al círculo, significará que los lados estarán tocando ese círculo.
La diferencia es que, aunque el círculo sea igual, el comportamiento del polígono es distinto, ya que los puntos de tangencia de los lados circunscritos nos habrán indicado la segunda figura. El rectángulo es otro elemento importante en AutoCAD que permite dibujar cuadrados a través del uso de dimensiones en las que podemos especificar su valor de largo, por ejemplo 2, y su valor de ancho, por ejemplo 2. Esto permitirá la creación de un cuadrado, pero también permitirá la creación de rectángulos, especificando distintas dimensiones de largo y ancho. El arco, por ejemplo, es una descripción parcial de un círculo. Esto quiere decir que especificando un punto de inicio, vamos a quitar la tecla F8 para verlo mejor. Puede especificar luego un valor de centro o angular y su punto de terminación. Hay muchas formas de dibujar un arco en las que se debe tener en cuenta los valores geométricos. En este caso los valores de centro, inicio, centro y final del arco. En todos los casos debemos entender que el valor de arco está definido por el segmento de un círculo. En este caso el círculo que he dibujado es mucho mayor que el círculo primero que he dibujado acá y que el círculo menor que he dibujado acá. El comando de revisión RECloud permitirá utilizar en AutoCAD nubes de revisión para un objeto que queremos identificar. Por ejemplo, si yo quisiera luego poner a revisión qué habrá pasado en esta situación de acá, puedo utilizar el comando revision cloud y dejarle especificado a otro dibujante o a un diseñador que revise estos segmentos. Regularmente los puntos de revisión se dejan especificados con nubes que en las propiedades contienen un color rojo. Esto le indicará al usuario que debe generar una revisión en ese lugar. Los valores spline se deben entender luego de entender el valor de punto. Para crear puntos utilizamos el comando PO y dibujamos varios puntos en nuestra pantalla de dibujo. Los puntos se pueden definir también con un formato que dependerá del comando de dptype, que permitirá dibujar en forma relativa o absoluta estos formatos de puntos. Por ejemplo, en este caso le daremos un valor de 1 y diremos que son valores absolutos. Notemos cómo se comporta a cualquier escala esos formatos de dibujo. En caso contrario, en el que diera un valor relativo, por ejemplo 5, al alejarme, el comportamiento sería distinto, ya que al regenerar el dibujo, el comportamiento de los puntos estaría cambiando. Ahora, para entender el concepto de spline, vamos a tomar estos puntos, los vamos a copiar y vamos a desplazarlos un poco más hacia arriba. Spline es una línea suavizada que permitirá, a través de dos métodos, ingresar una línea que atraviese puntos o los evite, pero que en ambos casos siempre tome un punto de inicio y un punto final como referencia. Vamos a ver el primer método. El primer método se llama fit. Al tocar los puntos de dibujo, la línea suavizada se estará dibujando y al dar doble espacio, todos los puntos tocados estarán incluidos en esa línea suavizada. Pero al utilizar el comando spline y tocar todos los puntos a través del segundo método, que es el método cb, tomará el primer punto y el resto de puntos serán evitados, excluyendo en ese caso solo al punto inicial y al punto final. Esto se debe a que para su creación él toma un segmento de línea que no podemos observar, pero evitará la incorporación de los puntos, evitándolos a través de la creación de arcos o elipses o segmentos de elipse que irán dibujando esa línea suavizada.
El comando ELL se refiere a la creación de elipses, y para entender el comando elipse debemos entender que siempre tendremos un punto central, un punto de abscisa mayor y un punto de abscisa menor. En este caso, la abscisa mayor estará definida por el ancho y la abscisa menor estará definida por el largo. Las elipses también pueden dibujar segmentos elipsóidicos que se conocen como arcos. En este caso, tomaremos un punto central, un punto de abscisa menor, un punto de abscisa mayor y un valor angular. Esto nos dará un segmento elipsóico que es muy usual en realidad para el dibujo de caminos o vías. El elemento bloque, por su parte, permite generar una selección de puntos, líneas o cualquier entidad dibujada y agruparla para luego darle un nombre. En este caso utilizamos el comando B y demos el nombre de bloque 1. Seleccionaremos los objetos que lo describen, que son estos, damos clic derecho, fijamos un punto de inserción que podría ser este por ejemplo y vamos a dar OK. Luego de crear el bloque 1, la acción siguiente será insertar ese bloque. Para ello utilizamos el comando I, utilizamos el comando bloque 1 y especificaremos en pantalla a través de ese punto que hemos tomado como referencia. Por otro lado, el comando H se refiere al achurado o pintura de algún elemento cerrado. Vamos a tomar por ejemplo este rectángulo y le vamos a dar un color de pintura amarillo. Para ello utilizamos la tecla H, un color sólido y tomaremos el color amarillo. Picamos el punto interno y presionamos la barra espaciadora. Con ello hemos obtenido una pintura dentro de un contorno cerrado. El comando Array, por su lado, permite realizar la siguiente acción. Por ejemplo, tomando este dibujo, permitirá copiarlo y desplazarlo tanto como sea posible o el dibujante lo permita. Apliquemos el comando Array. Tomemos esos puntos y digámosles que se mueva rectangularmente dentro de nuestro dibujo. Como vemos, tiene algunos puntos que nos permiten editar su ancho en distintas direcciones. Así, por ejemplo, podría tomar todo este dibujo, incluir el comando Array rectangularmente para dibujarlo la cantidad de veces que lo desee. Ahora realicemos algunos ajustes pequeños al dibujo. Habíamos dicho que los valores de punto con el comando ddptype permitía manejar en forma relativa y absoluta su creación. Vamos a dar un valor de 1 y veremos cómo se comportan respecto al regeneramiento del dibujo. Ahora bien, hemos tomado para ustedes algunos comandos básicos que transforman la geometría descriptiva en dibujos en AutoCAD, con los cuales deseamos estén experimentando. Algunos de estos comandos ya los hemos visto previamente, pero no estaría de más revisar comando por comando qué hace su abreviatura en teclado y la barra que lo distingue. Por ejemplo, una barra, que podría ser la barra traw, permitirá realizar algunos dibujos que hemos hecho, como el punto por ejemplo. Así, al dirigirnos a la sección de puntos, podremos dibujar otros haciendo uso de la barra. La línea, por ejemplo, se podría dibujar en el comando de línea utilizando estos elementos. De igual forma estará descrito la cantidad de barras que permitirán utilizar estos elementos. Por otro lado, cuando hablamos de geometría descriptiva, hablamos de trasladar un objeto a un valor de diseño y referido a la realidad. Este es un ejemplo de un dibujo de una cafetería amueblada en la que se ha dibujado en planta, es decir, de una vista, podríamos decir desde el cielo, algunos elementos que describen la cafetería, como su arborización, sus elementos que lo amueblan,
las paredes, las puertas, los sentidos en que abren y cierran las puertas, mesas, vehículos, un parqueadero, muros, pero también podríamos observarlo en una versión elevada. A esa versión se le llama perfil. En geometría descriptiva, hablar de un perfil significa realizar un corte de un dibujo de planta. Por ello, por ejemplo, un bloque de un auto aparecerá atravesando un muro principal que está en la parte frontal del dibujo. Algunos ejemplos como este se han dejado adjuntos a la presente etapa de la capacitación a fines de revisarlo y entender mejor los conceptos de geometría analítica y descriptiva. Otro ejemplo de ello es la maquetación, en la que observamos un dibujo que contiene todos los valores acotados de una primera planta para una persona que habita un monoambiente. No solo tiene objetos de diseño como camas, escritorios, lámparas, sino que también tiene descritos unos elementos más básicos todavía, como las baldosas, las dimensiones de escalado, las ventanas abiertas y algunos otros elementos que permiten describir la realidad futura de creación de un lugar como este. El ejemplo de planta amueblada y dimensionada permite describir un mismo elemento de la realidad, como una planta, en dos formas distintas de descripción. Por ejemplo, en este caso la planta se encuentra con valores textuales en los que se describen las ubicaciones de una casa o departamento. Pero en caso contrario, se pueden observar las dimensiones que describen ese elemento. Permite generar una descripción de la realidad de una forma distinta, aun cuando es el mismo elemento diseñado. Y por último, hemos dejado una planta dimensionada en forma completa, en la que utiliza los elementos que hemos visto durante nuestra capacitación, que incorporan los textos, dimensionamientos y todos aquellos valores que permiten definir un objeto de diseño, en este caso una casa. Esperamos que con estos conceptos se permita desarrollar elementos más avanzados en AutoCAD, partiendo de las bases de dimensionamiento y geometría para nuestros futuros proyectos.